Pasamos de ser el país de los imposibles a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Ustedes lo saben, lo hemos visto. En muchas cosas saltamos de los últimos lugares a ser los primeros. Desarrollo social, infraestructura, seguridad, calidad del Estado, cuidado ambiental, sistema de justicia, seguridad social, equidad de género y que vivan las mujeres de la patria, política internacional. Ecuador ya cambió. Tal vez no haya habido una muestra tan clara de cómo diverge la realidad que viven los pueblos con la realidad ficticia que construyen los medios para generar imágenes y para generar ideas que conduzcan a los triunfos nuevamente de la derecha. ¿Por qué te digo esto? Porque tú me preguntaste por la década del presidente Correa y la década de Alianza País en el gobierno. Y no es solo porque lo digan ellos, sino que basta ir a Ecuador, como me ha tocado a mí ir para ver la transformación profunda en esa sociedad en términos de participación, en términos de incorporación de los excluidos durante décadas y siglos, en términos de las mejoras de las condiciones de vida de la población, en términos de mejora de la infraestructura, y en el último tiempo además teniendo en consideración las graves afectaciones que produjo el terremoto, que produjo miles de millones de dólares en pérdida y muchas vidas humanas. En Ecuador eso es patente. En Ecuador eso es muy patente. Finalmente Alianza País y Lenín Moreno no se van a enfrentar a los partidos políticos, no se van a enfrentar ni siquiera a una corriente ideológica adversaria hecha candidato, sino que se va a enfrentar a los candidatos que designaron los medios, que generan la agenda, que establecen realidades que se repiten miles y millones de veces a través de todos los instrumentos que tienen a su alcance, y que efectivamente cuando no has sido capaz, porque no has tenido tiempo o por la razón que sea, de generar mecanismos de toma de conciencia, de generación de conciencia colectiva, de entender que la transformación de la sociedad es un proceso muy largo y se tiende al inmediatismo de suponer de que las soluciones tienen que venir en un periodo presidencial de 5 o 6 años, o en este caso de 10 años. Entonces, esos sectores populares son permeables a la influencia. En términos generales, nosotros podemos decir que Correa está entregando un país equilibrado en lo político y en lo económico. Por eso es que su candidato, el ex vicepresidente, tiene la primera opción. Pero a eso le tenemos que agregar que la oposición ecuatoriana no logró ponerse de acuerdo sobre la base de un candidato único. Entonces tenemos más de 3 candidatos importantes en el lado de la oposición que a todas luces produce un desequilibrio con el candidato oficialista. Los resultados, los cambios que ha habido en Ecuador con por lo menos los números que arrojan las encuestas. Tratar de ganar en primera vuelta, porque es previsible que se unan todas las fuerzas de la derecha, como también es tradicional. Ahora la izquierda cometió el error de hablar de la dispersión de la derecha. Correcto, hay dispersión de la derecha porque hay dispersión de intereses particulares, de intereses personales. No hay un programa que los una, no hay ni siquiera un pensamiento ideológico. Y eso es lo que se mide en elecciones. Acuérdate que las elecciones miden números, no miden calidad.
Lenín Moreno para pasar a segunda vuelta tiene que obtener el 40%, para no pasar a segunda vuelta tiene que obtener el 40% y 10 puntos de ventaja con el siguiente. Eso no está tan seguro que se obtenga. Entonces habrá aquí una segunda vuelta donde es previsible que toda la derecha se una y ahí la cosa sería más difícil, como ocurrió en Argentina. Acuérdate que en Argentina en primera vuelta Scioli ganó y perdió en segunda vuelta cuando toda la derecha se unió. Ahora, es muy difícil que esos candidatos que están divididos en la oposición unánimemente apoyen al que quede de segundo, ¿no? En el caso que se diera la segunda vuelta, porque las encuestas están diciendo que se gana en la primera vuelta, ¿no? Entonces es una cosa hipotética. La Revolución Ciudadana ha sido exitosa. Lenín Moreno no es Correa, ¿no? Y los presidentes imponen un sello personal a la que caso. Yo creo que tiene que ver con los orígenes, tanto políticos como la formación profesional que tiene uno y otro, y en esa medida marcan énfasis distintos. Va a ser un gobierno de continuidad, pero creo que va a haber también diferencias, sobre todo en términos de forma. Tenemos que advertir que la continuidad se da en unos parámetros diferentes. Candidato oficialista, ese gobierno sería de mayor apertura hacia la actividad económica privada, para mayor apertura de inversión extranjera, para profundizar los mecanismos de presencia turística, una política exterior mucho menos activa. Es decir, que pudiéramos pronosticar que va a ser un gobierno más conservador, que el gobierno es más conservador en el sentido de menos pasivo, menos activo. Es decir, un gobierno mucho más sencillo, de menos ruido, pero conservador en ese sentido, pues, ¿no? Menos transformador.